Hola, buenas tardes. Bueno, hoy especialmente voy a grabar este vídeo porque veo que hay mucha gente que tiene problemas a la hora de remalear a los caballos, para aprenderlos a remalear, para que vayan bien, para que sigan, para que no se adelanten, para que no se paren. Entonces hoy vamos a grabar un vídeo cómo enseñar a un potro a remalear, y la misma técnica es para los caballos que dan problemas a la hora de remalear, ¿de acuerdo? Bueno, primero de todo, si tenéis un caballo que tiene problemas para remalear, aconsejo una cabezada como esta, una cabezada de nudos, ¿vale? ¿Veis estos nudos? ¿Veis estos nudos? ¿Vale? Hacen presión a un lado, Iris, a un lado y al otro de la cara, ¿vale? Cuando tú haces ¡pum!, ¿vale? Los nudos pues hacen más presión que una cabezada normal o toda acolchada. Entonces, si tenéis problemas con remalear, lo primero, una cabezada de nudos, que son bien baratitas y hay gente que las hace el mismo. Lo siguiente, a ver, los problemas que podéis tener es que el caballo no avance, que se quede parado, que no quiere avanzar, ¿vale? Ahora voy a intentar colocar el teléfono a algún lado y así os podré indicar, ¿vale? Para la gente que tiene problemas en remalear a los caballos, lo primero de todo es cogerlos bien. ¿Y cómo se cogen? Una mano al lado del mosquetón, a un palmo o una cosa así, y la otra aquí. Con esta mano dominaremos el caballo y con la otra nos aseguraremos que no se nos escape, ¿vale? Si vamos con el caballo así, no hay control ninguno y es normal que el caballo baje la cabeza, vaya para allá a comer hierba y todo lo demás. Así no vamos a enseñar a ningún caballo a remalear bien. Entonces, le pedimos que levante la cabeza y nos levantamos así, ¿vale? Que el caballo se para. El problema que tenemos es que cuando se para el caballo, nosotros seguimos andando. ¿Qué pasa? Que nos alejamos de él. Por lo tanto, ya no hay presión. Siempre tenemos que ir colocados al lado de las espaldas. Siempre. No podemos hacer que el caballo vaya detrás y tú al final de la cuerda, porque aquí no podemos luchar contra esto. Perdón, que estoy un poco resfriada. Entonces, para ejercer presión tenemos que estar al lado del caballo, ¿vale? Entonces, si el caballo no avanza, nos ayudamos de una fusta. Esta fusta tiene que ir siempre al lado contrario de donde tenemos el caballo, al lado contrario, ¿vale? Entonces, nosotros nos posicionamos en las espaldas y con la fusta ejercemos presión. ¿Cómo? Con el brazo hacia atrás y hacia la yegua, ¿vale? Así. A la misma vez que le pedimos que empiece a andar. ¿Cómo le pedimos que empiece a andar? Ejerciendo presión en la cabezada y al mismo tiempo en la grupa. Tocamos aquí en la grupa, ¿vale? Iris, vamos a girarte un poquito para que lo entiendan. Ejercemos presión hacia adelante con la cabezada y al mismo tiempo atrasamos la mano y tocamos con la fusta en la grupa, ¿vale? La presión viene de detrás y el caballo irá hacia adelante. Primero, moviendo un poco. Si no hace caso, tocáis un poco. Si no hace caso, tocáis más fuerte y aumentando la presión hasta que el caballo responda, ¿vale? Entonces el caballo acabará aprendiendo que cuando tú le digas vamos, si no va, habrá presión de la fusta. Entonces, para los caballos que se adelantan, ¿vale? Se adelantan demasiado. Pues aquí donde entra el juego es la mano, la cabezada, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que frenar el caballo. Lo que no podemos hacer es que se nos adelante y tengamos que hacer un círculo para que vuelva a ponerse en nuestra posición. No. El caballo se adelanta. Pues lo primero que tenemos que hacer, en cuanto ya vemos que se nos va a adelantar, hacemos y tirón fuerte de la cabezada. Tirón fuerte de la cabezada. Llegará un momento que cuando hagas ya el caballo dejará de adelantarse. A lo mejor hay que repetirlo varias veces, ¿vale?
La cabezada de nudos es especial porque tiene esos nudos que se les clavan en la cara. Por lo tanto, la presión la sienten mucho más que una cabezada normal que esté toda acolchada. ¿De acuerdo? Entonces, si se adelanta el caballo, tirón. Que se vuelve a adelantar, tirón. Todas las veces que hagan falta. ¿Vale? Que no camina, fusta. Cuando hagamos la presión de fusta, depende de qué caballos, a lo mejor es demasiada presión para ellos, les pilla desprevenidos. Y entonces se van corriendo. Hay que prestar bastante atención en que en cuanto toquemos con la fusta, aguantar un poco, o sea, vigilar la mano para que no se nos adelante, ¿vale? Presión con la fusta y toque con la cabezada. De esta manera mantendremos el caballo a nuestro ritmo, de atrás y de adelante. ¿Iris? Entonces, la cosa es fácil. Es simplemente jugar con la presión de delante y de detrás. Dependerá del caballo que necesite más o menos presión. Pero, sobre todo, tenéis que ir con la cuerda bien cogida. Porque ahora os voy a demostrar qué pasa si yo la cuerda la dejo larga, ¿vale? Con la cuerda bien cogida, yo domino a Iris, ¿vale? Si yo la dejo larga, fijaros qué hace Iris. Se me va donde le da la gana. Con la cabeza abajo, comiendo, bueno, aquí porque no hay mucha hierba, pero hace lo que le da la gana, se me adelanta, ¿me entendéis? Por eso os digo que es súper importante mantener una buena posición de mano y la fusta por si la necesitáis. Iris es una yegua que no necesita la fusta, porque ya con la presión de voz, él ya lo entiende, ¿vale? La fusta lo he cogido para que lo entendáis vosotros y... ¡Ey! Aquí se ha asustado, pero ¿veis? No se me ha adelantado tampoco. Pues para que veáis y os haga una demostración. Ahora os voy a enseñar cómo es capaz Iris de trotar al mismo ritmo que yo. Y cómo la marco para que no se me adelante, porque claro, su trote es más largo que el mío, que yo corriendo. Por lo tanto, yo no me voy a pegar aquí una carrera de 100 por hora. Así que voy a tener que controlar el ritmo del trote de Iris, ¿vale? Iris, va, trote. Empieza avisándola con la voz, pero no mantengo la cuerda tirando todo el rato, sino un poco. Claro es, claro es que como más despacio vaya yo, más tengo que retenerla y por lo tanto más tengo que avisarla, ¿vale? Pero si yo fuera más rápido, Iris, pues iría a un trote como normal. A ella le cuesta, bueno, a casi todos los caballos les cuesta ir a un trote corto, prefieren ir a un trote largo. Pues eso es la forma de regular la velocidad de la yegua, ¿vale? Iris, ¿vale? Lo que pasa es que cuando le digo trot a la voz y le chasqueo, ella ya sabe que tiene que trotar, porque esto también lo sabe de la cuerda, ¿eh? Venga, vamos andando poco a poco y ahora viene un coche. Ah, no, pasa un coche, está atenta atrás. Iris, y le digo trot. ¿Veis? ¿Veis la cuerda que no la llevo tirando? Simplemente le voy dando tirones para guiarla, para que no me pase y estas cosas, pero no hay que poner presión a la cuerda todo el rato. Cuando tú coges la cuerda aquí al lado, no quiere decir que todo el rato estés con la presión aquí tirando, no, la cuerda floja, que baja la cabeza, tironcito, que se va por un lado, tirocito, pero siempre volverla a aflojar, ¿vale? De esta manera no crearás tensión al caballo. Y otra cosa, un caballo bien educado tiene que quedarse quieto. Bueno, ahora porque está viendo algo y puede ser que se asuste. No sé lo que está viendo. Pero tiene que quedarse quieto cuando nos paramos,
cuando queremos hablar con alguien. O sea, tiene que quedarse quieto, nada de empezar a dar vueltas alrededor nuestro, de desplazar la grupa, no, tiene que quedarse quieto. Así que, ¿ves esto, por ejemplo? Que quiere mirar por encima del muro porque es muy chafardera. Esto, por ejemplo, hay que educarlos que no lo hagan. Iris, nos hemos acercado demasiado al teléfono y no sé si vamos a ver, ¿vale? Hay que educarlos que no lo hagan. Un caballo tiene que estar quieto y tiene que moverse cuando tú lo digas. Por lo demás, ya tiene todo su tiempo libre para correr, caminar, tumbarse, comer. Pero la hora que esté con nosotros tiene que ser educado. No es lo mismo sacar un perro a pasear y que nos lleve así tirando, o lo tengamos que arrastrar, ¿vale? Que lo haga un caballo, un animal de 400 kilos. Que no es que nos vaya a arrastrar, sino que literalmente se nos va a escapar. O sí, o arrastrar, pero arrastrar de verdad, tumbados en el suelo y arrastrando todo el cuerpo. Así que, educar los caballos, que son animales muy grandes. Fijaros, quieta como una estatua, así tiene que estar. Y si no, le hago el... ¿Qué pasa con las moscas? Y eso es todo, me habéis dicho que haga un tutorial sobre cómo remalear un caballo. Esto sirve para los caballos que no saben remalear, o sea, para los potros, para empezarlos a enseñar, y para caballos que os toman el pelo, como que coman hierba y estas cosas. Pero claro, vamos a dejarle la cuerda larga. ¿Qué va a hacer? Bajar la cabeza, mirar a ver si hay algo para comer, mira para allá. Ya no está atenta a mí, está atenta al paisaje, porque cuerda larga significa recreo, significa pastar. Cuerda corta quiere decir que vamos a algún lado, que no te dejo hacer nada, tienes que seguirme, ¿vale? Eso es todo, creo, vaya, ¿sí o no? Es la segunda vez que grabo este vídeo, porque la primera vez he puesto el móvil demasiado arriba y no se me veía nada más que la cabeza. Si no queda bien, ya no lo grabo más. ¿Es que sí, Iris? Y después de haber trabajado para vosotros, porque Iris se ha prestado a hacer este tutorial, pues ahora le toca su tiempo de ocio, pasto, aquí en medio de la carretera. Así se desensibiliza a los coches, vicios y demás, Y carretera por aquí, y aparte porque hace calor y aquí es el único sitio donde toca la sombra, por eso estoy aquí. Hasta la próxima, caballistas.